Bueno, entonces empezamos con lo que es el trabajo práctico número 2, que tiene como título Medios de cultivo. En la clase pasada, en el práctico número 1, habíamos hablado de bioseguridad y lo que son los métodos de esterilización. Bueno, ahora, habiendo visto, digamos, esos métodos de esterilización, ¿qué es lo que esterilizamos, digamos? O sea, ¿cuál es el material que se utiliza, digamos, en un laboratorio de microbiología, el cual necesita, digamos, esterilizarse porque es necesario, digamos, para el crecimiento de los microorganismos? Primero, definir, digamos, qué es un medio, qué son medios de cultivo, que es un complejo, digamos, de sustancias en solución que aportan nutrientes en concentraciones óptimas que permiten cultivar microorganismos en el laboratorio. Bien, esto de los medios de cultivo ya se viene estudiando, digamos, de hace muchos años, digamos, en la historia, como también les nombraba Gustavo, digamos, la época del surgimiento, digamos, de la microbiología como ciencia, que allá por el siglo XIX, con Pasteur, digamos, y Robert Koch, digamos, muchos microbiólogos, digamos, que de esa época, que estudiaban sobre todo, digamos, enfermedades, eh, mucho el tema de la microbiología, también de los alimentos, con fermentaciones, digamos, como la cerveza, el alcohol, el pan, también que tienen mucho tiempo, digamos, de estudio, que utiliza, digamos, mucho de la microbiología, digamos, para el desarrollo, digamos, de estos alimentos. Queso, digamos, leche, yogur, son todos alimentos, digamos, que necesitan, digamos, de microorganismos para poder, digamos, estar preparado ese alimento. También, bueno, les quería decir de que los medios de cultivo, o sea, está compuesto por distintos componentes, como ser el principal, que es agua, digamos, que tiene que estar disponible en un 80 o 90% y es considerado como un nutriente más, digamos. También están los macronutrientes, que son aquellos que se necesitan en concentraciones elevadas, o sea, como bien sabemos, un medio de cultivo que sea rico, digamos, tiene que tener estos macroelementos, ya que si hay células bacterianas, por ejemplo, se necesitan, digamos, el carbono y oxígeno en una proporción mayor, perdón, carbono y nitrógeno en una mayor proporción. En un carbono más o menos las células están compuestas en un 50%, el nitrógeno aproximadamente en un 15% está presente en total en la célula bacteriana. Después tenemos otros elementos, digamos, que están en menor proporción, pero que también siguen siendo macroelementos, ya que a diferencia de los elementos que vamos a ver a continuación, son necesarios en grandes cantidades. Bueno, ahí los tienen listados, digamos, oxígeno, hidrógeno, todos estos elementos son necesarios ya que están componiendo todas las macromoléculas, digamos, hidratos de carbono, lo que son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, o sea, todas estas macromoléculas componen a su vez membranas celulares, están componiendo otras moléculas de mayor tamaño, digamos, como ser los ribosomas, como bueno, ya les dije, los ácidos nucleicos, que son el ADN, ARN, también otros lípidos que están presentes en las paredes celulares, digamos, bacterianas, o por ejemplo de otras células que también sean microorganismos unicelulares, pero que son procariotas, como son las levaduras, hongos filamentosos, que son eucariotas.
También, bueno, hay otros elementos que son necesarios en concentraciones más bajas, digamos. Muchas veces están presentes en el agua, en el vidrio que nosotros utilizamos para hacer los medios de cultivo como contaminantes. Y son los micronutrientes, como ser el manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, níquel, cobre. Eh, Están presentes muchas veces y no son necesarios hacer un agregado, digamos, extra de estos microelementos, ya que, como les dije, pueden estar presentes simplemente como contaminantes y son muchas veces cofactores de enzimas, digamos, para que puedan funcionar, digamos, estas enzimas correctamente. También están los factores de crecimiento que son muchas veces también necesarios, como ser las vitaminas, aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que la célula no puede sintetizar por sus propios medios, es decir, los tiene que incorporar a través de la alimentación. También están bases, las purinas y las pirimidinas. Bueno, todos estos elementos son factores de crecimiento que también son cofactores de muchas enzimas o están formando estructuras, digamos, en proteínas, digamos, como ser los aminoácidos. Bueno, todos estos elementos, digamos, son necesarios para que pueda crecer, digamos, la célula bacteriana. Eh, Principalmente, digamos, acá tenemos todos los componentes que necesita un medio de cultivo para que pueda crecer, digamos, un microbio. Una base mineral, como venimos hablando, de los macro, microelementos, bueno, tienen que estar presentes, digamos, en este caso, digamos, cuando hablamos de base mineral, nos referimos, digamos, a potasio, a sales como sodio, eh, digamos, sería en ese caso como sales de calcio, digamos, cationes, digamos, que están presentes, que bueno, muchas veces, como les decía, son cofactores, digamos, de enzimas. También tenemos fuente de carbono, digamos que, como saben, como les dije, un 50% de la célula es carbono, digamos, entonces estructuralmente lo necesita, digamos, si es que se quiere reproducir en ese medio de cultivo una bacteria, entonces es necesario en gran cantidad, digamos, una fuente de carbono. Como ser una fuente de carbono, la glucosa, digamos, fructosa, otros hidratos de carbono, este, o sea, de polisacáridos, digamos, de mayor tamaño, digamos, que los que les nombré. También, digamos, serían fuentes de carbono que lo tiene que poder utilizar la célula, digamos, eso también está muy, bien estudiado en la microbiología, la bacteria, cuáles son los nutrientes que necesita. Y para eso, digamos, los bacteriólogos, los microbiólogos, eh, veían, digamos, de dónde era aislado esa bacteria, digamos, si esa bacteria era aislada, pónganle, por ejemplo, de la miel, o sea, ya sabían más o menos las características que necesitaba esa bacteria para poder desarrollarse, digamos, si está presente en la miel, la miel tiene glucosa, fructosa, sacarosa, tiene en alta concentración, entonces un medio de cultivo no lo vas a preparar con poca fuente de carbono, digamos. Entonces, bueno, más o menos para que vean, digamos, o si por ejemplo era un patógeno humano, digamos, la bacteria, o el microorganismo como ser una cándida, que es un hongo, si era aislada del cuerpo humano, también ver en qué parte, digamos, del cuerpo humano se desarrolla, digamos, en qué tejido, si está presente en la sangre, si es un patógeno intracelular, si está presente en el tracto digestivo, si se desarrolla en la parte intestinal, estomacal, digamos, como Helicobacter, o Escherichia coli en la parte del intestino, digamos, o algún patógeno como Campylobacter jejuni, por ejemplo, que les digo, o sea, tiene el nombre porque está en la parte anterior del intestino que se llama Jejunum ileum, entonces por eso le pusieron ese nombre a la bacteria, digamos, porque se encuentra
alojada, digamos, cuando es patógena en alta concentración en esa parte. Y digo en alta concentración porque a veces puede estar en baja y no producir ningún inconveniente, digamos, en el individuo que la porta. Bueno, también decirles de que necesita una fuente de energía, que también esa fuente de energía puede ser, digamos, proveniente de la fuente de carbono, digamos, como ser la glucosa. Eh, entonces ahí tendríamos, si tiene glucosa, muchas veces un doble propósito, digamos, de nutriente en ese medio de cultivo. También necesita el microorganismo para crecer una fuente de nitrógeno, como les dije, el nitrógeno está formando parte de las bases púricas, bases pirimídicas, está formando parte de proteínas, entonces en 12% se necesita que tenga la composición, digamos, un 12% de nitrógeno de la bacteria, entonces es necesaria, digamos, también en alta cantidad. Factores de crecimiento, como les había nombrado, digamos, las vitaminas, aminoácidos esenciales, también son factores de crecimiento que necesita, digamos, la bacteria para poder desarrollarse. Y agua, digamos que también sería un nutriente, y todo tiene que estar disuelto y biodisponibles en agua, digamos, para que los pueda utilizar la bacteria o el microorganismo eucariota, digamos, como levadura, hongo, que necesite, digamos, crecer en ese medio de cultivo. Pueden ir haciéndome preguntas, ¿no? Si quieren, a medida que voy avanzando, o que les surja alguna duda, digamos, no tienen que esperar al final. Bueno, acá contarles, digamos, un poco la historia del descubrimiento del agar, digamos, como agente solidificante. Hasta ahora les venía yo nombrando, digamos, son medios de cultivo líquidos, digamos, porque tenían agua, tenían los nutrientes necesarios, digamos, en sus concentraciones óptimas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ahora lo que le quería nombrar, el descubrimiento del agar, digamos, que como les había nombrado anteriormente, uno de los, y también se lo nombró Gustavo, digamos, en la parte teórica, Robert Koch, digamos, el descubridor del bacilo de Koch, que es el agente causal de la tuberculosis, que es una enfermedad, digamos, zoonótica que afecta a los animales, y a través de los productos lácteos de esos animales, si no está vacunado el animal, puede transmitirse al hombre, digamos, y provocarle esta patología, digamos, la dolencia. Bueno, ¿qué pasaba? Digamos, allá por el año 1881, Koch había descubierto, digamos, una técnica para crecer microorganismos en forma axénica, es decir, un organismo que hay una sola especie bacteriana, digamos, una bacteria que es pura, digamos, y había que utilizaba, digamos, usaba papas hervidas que las cortaba en rodajas y sembraba, digamos, las cortaba las papas utilizando un cuchillo esterilizado en la llama, y en una campanita colocaba las papas, digamos, adentro con un anza de platino, digamos, sembraba las bacterias y iba haciendo sucesivos repiques de esa bacteria, es decir, tomaba, digamos, con el anza bacteriológica, sembraba en otra papa, digamos, veía, digamos, que haya una célula, digamos, o una colonia, digamos, con características que les diga, digamos, de que sea pura, y así sucesivamente sabía de que mantenía ese cultivo axénico, es decir, compuesto por una sola especie de bacteria. Entonces, digamos, después él tenía colaboradores. Uno de sus colaboradores era Friedrich Loeffler, que él había diseñado un medio de cultivo
líquido en el que utilizaba peptona y extracto de carne. La peptona es un hidrolizado enzimático de proteína. Es decir, si el hidrolizado enzimático de proteína está compuesto por polipéptidos y también está compuesto por aminoácidos. Y también, bueno, estaba el extracto de carne que también, digamos, obtenía, digamos, el tejido muscular de animales, lo hervía, digamos, durante mucho tiempo y después de ese polvo, digamos, que se obtenía cuando se deshidrataba, digamos, ese hervido, digamos, de la carne, se utilizaba para pesar y hacer medios de cultivo para crecimiento de microorganismos patógenos. Bueno, en este caso, posteriormente, Koch, que utilizó, digamos, los medios de cultivo para los patógenos, para los microbios que estudiaban, utilizaba la peptona y el extracto de carne, pero para que sea, digamos, un cultivo más rico para esos patógenos. Como saben, los patógenos se desarrollan ya sea en el tejido animal o humano, y necesitan algo más rico que simplemente una papa, digamos, que le puede aportar gran cantidad de, bueno, sobre todo hidratos de carbono que están presentes en el almidón, también algo de proteína, pero para poder cultivar un patógeno, muchos son fastidiosos, digamos, es decir, son de difícil cultivo. Entonces necesitaba un agente solidificante eh, para lo que había descubierto Loeffler, digamos, de la peptona y el extracto de carne, que podían crecer en estado líquido muy bien, digamos, esos patógenos. Pero, ¿qué pasaba? Koch era un fotógrafo aficionado, que él tenía, digamos, como todo fotógrafo de esa época, utilizaba la gelatina y utilizaba la plata, digamos, sales de plata, para poder hacer sus fotografías, digamos, y fue uno de los primeros, los pioneros de hacer microfotografías. Entonces, como tenía gelatina en cantidad, se le ocurre, digamos, que podía utilizarlo como agente solidificante de la peptona y el extracto de carne. Entonces, bueno, le resultó, digamos, pero ¿qué pasaba? Funcionaba para algunos microorganismos. Como saben, muchos de los microbios, si son patógenos humanos y de animales, se desarrollan, digamos, a una temperatura de 37 grados. Por lo tanto, la gelatina se funde a 28 grados centígrados. Entonces, no era posible hacer un cultivo líquido, un cultivo sólido, ya que no se contaba con una temperatura necesaria. ¿Qué pasó? Digamos, como muchas cosas suceden, provino, digamos, de otro lugar la solución, digamos, que diferente a lo que es la microbiología. Minoru Tarasaemon, digamos, japonés, era una persona, digamos, que trabajaba en un restaurante, era un mesero, que en el año 1882 se le atribuye que, bueno, él observó, porque era mesero, que en una sopa hecha con algas rojas, que en invierno, digamos, se solidificó y, bueno, quedaba así como sólido, digamos, que posteriormente esa observación que hizo él la utilizaron las personas, digamos, holandeses, que utilizaban el agar de esas algas rojas para hacer jalea, digamos, para cocina, para alimentarse, digamos, para comer, o sea, dulces. Bueno, ¿qué pasó después? Digamos, la esposa de uno de los becarios doctorales de Koch, que se llama Fanny Elisemius, que era, bueno, nacida en New Jersey. Ella era la esposa de Walter Hiss, que él era becario doctoral de Robert Koch. Entonces, como ella sabía que ellos andaban buscando una forma de hacer un cultivo sólido, como ella cocinaba con la jalea, digamos, y hacía todo eso que había aprendido de sus amigos de Holanda, gente conocida, digamos, de Holanda, hizo, digamos, le comentó a su marido,
del agar que podía ser algo bueno, digamos, para lo que estaban buscando ellos. Entonces lo probaron, digamos, con Koch y resultó hasta el día, y es hasta el día de hoy, digamos, en 1882 que pasó esto, que se utiliza, digamos, el agar como agente solidificante y no se encontró algo por el momento mejor que pueda sustituirlo. Y es mucho mejor que la gelatina porque a la gelatina hay muchas bacterias que la pueden degradar. En cambio, al agar hay pocas especies bacterianas que lo pueden degradar. El agar es un polisacárido que, bueno, que es producido por estas algas rojas y la principal característica, que es lo que ellos estaban buscando, es que es sólido hasta una temperatura de 50 grados, o sea, llega a los 50 grados y se empieza a fundir. Es decir, es una amplitud de temperatura por demás mejor para poder hacer cultivo de todo tipo de microorganismos, termófilos, mesófilos, como sean los patógenos que crecen a 37 grados, o aquellos que también se desarrollan a 45 grados, que son, bueno, termófilos, como les digo, y como les digo, hasta el día de hoy se sigue utilizando. Bueno, para mostrarles un poco de historia, digamos, de cómo surgió el más importante agente solidificante para la microbiología. Acá, de los tipos de medio de cultivo. Bueno, había seleccionado dos videitos por ahí que son cortos nomás para verlos. Por ahí podemos ver uno, porque si no, no sé si el tiempo va a alcanzar y no me quiero pasar mucho como el otro día. Así que bueno, lo que sí es, si no se escucha bien el audio, avísenme y bueno, seguimos nomás. O sea, después los ven ustedes a los videos. Así que bueno, eso por favor les voy a pedir que me avisen. ¿Escucharon algo? No, no se escucha, Pepe. Ah, bien, bien. Bueno, mejor seguimos. Sí. Se los dejo los videitos. Es para que vean, digamos, como les decía la vez pasada, de cómo es el trabajo, digamos, en laboratorio, o sea, con movimiento de cosas, porque bueno, yo ahora les estoy explicando, pero bueno, por ahí en el video van a ver, digamos, cómo preparan, digamos, pesan, hacen movimiento de material, digamos, entonces, por eso se les había seleccionado esos dos videos para que les ayude, digamos, por ahí a comprender los conceptos, digamos, que por ahí lo estoy tocando de una forma más teórica, entonces, bueno, ahí lo van a poder ver, digamos, más cómo se utiliza. Bien, entonces, los tipos de medio de cultivo. Tenemos, según su composición química, aquellos medios de cultivo que son definidos sintéticos y los medios complejos. Esto es como una característica principal a grandes rasgos de los medios de cultivo. Aquellos definidos, o sea, podemos decir que son aquellos que tienen sabemos, digamos, conocemos cualitativamente y cuantitativamente la composición química de los elementos que lo están componiendo, digamos. O sea, no tienen algo de lo cual nosotros no sepamos qué es lo que contiene, digamos, en cantidad esas sustancias. Por ejemplo, si yo les digo que el medio de cultivo tiene glucosa, tiene cloruro de sodio, tiene, por ejemplo, cloruro de potasio, tiene, bueno, el agua,
Bueno, así digamos, o sea, sabemos definidamente cuáles son las sustancias que están conformando, digamos, a ese medio de cultivo. Ahora, un medio de cultivo complejo, ¿qué es lo que se llama? Es aquel que por el agregado a un medio sintético, o sea, a un medio que le había nombrado, al cual sabemos definidamente qué es lo que tiene, se le agrega sustancias como ser extracto de carne, extracto de levadura, peptona. Como les decía, digamos, el extracto de carne bueno, es por ejemplo tejido muscular, digamos, de animal, el cual se le hace un proceso, digamos, de hervido, de degradación, y extracto de levadura, o sea, no sabemos en concreto cuáles son las cantidades que hay, de qué vitamina, de qué proteína, de cuánto polipéptido o péptido que hay. También puede ser que tenga hidratos de carbono, entonces son medios complejos, por eso se llaman así. Eh, Después tenemos según su origen, tenemos aquellos medios que son comerciales y medios preparados en el laboratorio, que bueno, eso en el video también se ven, digamos, todos los medios de cultivo que tienen, eh, esos que está utilizando, digamos, para pesar la persona ahí en el video. O sea, acá, por ejemplo, les puse una fotografía de todos los medios comerciales, digamos, que si bien, o sea, pueden ser medio comercial, digamos, eh, por ejemplo, o sea, más adelante les voy a mostrar un medio que se llama EMB, que es eosina azul de metileno. Es un medio de cultivo que ya se compra así, preparado, digamos. Es un medio que se utiliza para hacer crecer enterobacterias y el grupo de enterobacterias y en particular Escherichia coli. Entonces, es un medio de Profe, cultivo, sí, profe, una preguntita desde su experiencia. Estos sí, sí. son reactivos muy caros, se consiguen acá en Argentina. Eh, ¿Cómo es la realidad acá? Sí, son caros, bastante caros, han subido mucho el precio, digamos, de los medios de cultivo. Hay cosas que son más caras que otras, digamos. Por ejemplo, el extracto de carne es lo más barato, digamos, en lo que le pueda. Pero bueno, barato en un sentido que tal vez 500 gramos de extracto de carne puede valer 4.000, 5.000 pesos, digamos, o 6.000 pesos, una cosa así, digamos. Entonces, o sea, sí son bastante caros. Pero bueno, se utilizan en cantidades que no son, digamos, muy grandes, digamos. Se utilizará para hacer, por ejemplo, por litro, se utilizan 20 gramos de extracto de carne o extracto de levadura. Entonces, y con un litro, digamos, yo para una placa de Petri necesito 20 mililitros, digamos. Entonces, o sea, si 20 mililitros, si yo tengo un litro preparado, o sea, eh, dura bastante tiempo, digamos, se lo puede, pero bueno, adquirirlos sí son un poco caros. También hay formas caseras de obtenerlo, o sea, de hacer preparación y bueno, mucho tiempo Pasteur y todos los que empezaron a trabajar en la microbiología, o sea, utilizaban agar miel, digamos, o sea, la miel le ponían el agente solidificante, agua, digamos, y hacían el aislamiento de levaduras, digamos. También, como vieron, digamos, del descubrimiento del agar que provino de la cocina, o sea, en nuestra misma cocina podemos encontrar sustituyentes, digamos, para hacer los medios de cultivo. Eh, Utilizando la hornalla de la cocina, podemos hacer microbiología porque podemos emular lo que es, digamos, mechero de Bunsen. Entonces, por ahí vi videos que utilizan un clip, digamos, lo desenrollan esos clips, vieron, de los papeles, y lo utilizan como si fuera un asa de siembra bacteriológica, digamos. Entonces, o sea, todo eso, o sea,
también rememora a la microbiología, de dónde surgió, digamos, cómo los primeros investigadores vieron que utilizaban las papas hervidas para hacer y utilizaban campanas para que no se les contamine, digamos, bueno, utilizar incluso el horno de la cocina para esterilizar, digamos, materiales vidrios. O sea, en el laboratorio de microbiología se puede uno, digamos, dar para hacer el cultivo del microorganismo, si no es muy fastidioso, como son los microbios, digamos, de microbiología clínica, muchos los microbios, o sea, son de difícil cultivo, digamos, necesitan factores de crecimiento especiales, necesitan, por ejemplo, o sea, que obtener, digamos, sangre de bovino o algo para hacer el crecimiento del microorganismo, porque necesita, digamos, como nutriente, al desarrollarse en la sangre, digamos, se necesita que tenga ese extra de agregado. O sea, entonces, bueno, a lo que voy es de que, bueno, se puede, digamos, encontrar sustituyentes más económicos para algunos elementos, digamos, colando y, por ejemplo, digamos, mucho tiempo, yo en mi tesina, era caro, digamos, carísimo, utilizar, digamos, el extracto de levadura. El extracto de levadura era muy caro, digamos, en esa época, entonces, bueno, utilizaba la levadura de cocina, digamos, en polvo, yo trabajaba con las levaduras, y bueno, utilizaba como sustituyente. O incluso no había plata ni para comprar glucosa, que es de las cosas más baratas y comunes, digamos. Entonces utilizaba el azúcar, digamos, de mesa como sustituyente. Y para las levaduras, bueno, en ese caso tienen la invertasa, pueden desdoblar la glucosa, digamos, la sacarosa, del azúcar de mesa en glucosa, fructosa, no hay ningún problema, la pueden utilizar y crecer perfectamente. Así que bueno, todo depende de qué es lo que queramos hacer, qué queremos aislar, qué microbio, de qué muestra, digamos, para nosotros también imaginarnos cómo podemos sustituir ese componente caro, digamos. Eh, bien. También, entonces, según su consistencia o estado físico, tenemos, digamos, los cultivos que son sólidos, semisólidos, líquidos. O sea, los sólidos tienen un 1 al 2% de agar, digamos, en su composición. Los semisólidos, en definitiva, tienen una concentración de un 0,2% aproximadamente de agar para lograr, digamos, una consistencia semisólida y se utiliza para conocer, digamos, tanto la movilidad del microorganismo, o sea, si yo en un tubo de ensayo, por ejemplo, preparo un agar semisólido en columna y hago una siembra con un asa de platino, una siembra en punta, digamos, que eso lo vamos a ver en otro práctico, y después observo si hay crecimiento, enturbiamiento, o sea, de esa forma yo puedo observar si hay crecimiento del microorganismo, porque se enturbia, digamos, el medio. Entonces, si se enturbia todo el tubo es porque tiene movilidad. Si solo se enturbia la parte donde introduje ese ansa en punta de platino, si solo, porque yo, digamos, el microbio está, digamos, en esa aguja, en ese ansa en punta. Entonces, cuando yo hago la punción en el agar, siembro en esterilidad, o sea, tomo de mi muestra, hago la siembra, digamos, y eso lo llevo a cultivo. Después, digamos, a las 24, 48 horas, ya, si se enturbia todo, digamos, el tubito, quiere decir de que el microorganismo es móvil y porque se creció, digamos, en toda la superficie, digamos, del agar semisólido. También hay medio, o sea, ¿cómo se llama? Medio de cultivo según su estado, el líquido, digamos, el que no lleva agente solidificante y se usa para aumentar el número de microorganismos.
Bueno, también, ¿para qué se utilizaba en su estado sólido? Para lo que estaba buscando Koch, digamos, de obtener cultivos axénicos, es decir, puros. Entonces él, al verlo crecer en una placa de Petri, al tener la plaquita, digamos, en superficie, ver las colonias, digamos, él podía darse cuenta si esa colonia, por ejemplo, tenía un solo tipo de microorganismo, ya que visualmente él después las ponía en el microscopio. Este, entonces podía darse maña, digamos, entre comillas, para obtener un cultivo puro, porque después tocaba con un anza en punta esa colonita en una sola parte, digamos, en un borde, y hacía lo que se llama un repique, llevaba a otra placa de Petri con agar sólido, volvía a hacer una siembra, digamos, y esperaba las 24 48 horas, volvía a observar si es que veía colonias con las mismas características, es de que obtenía, digamos, un cultivo puro. Entonces, de esa forma, digamos, se trabaja, digamos, hasta aún hoy en día. Bueno, acá, digamos, unas fotitos de medios de cultivo, sólido con la placa de Petri, el medio líquido y, por ejemplo, un agar semisólido, digamos, en este caso preparado en una caja de Petri. Según su composición, tenemos medios aquellos que son comunes, aquellos medios que también se los denomina enriquecidos, medios de enriquecimiento, medios naturales y medios base mineral. Es decir, los comunes son los que no se adicionan sustancias que aportan factores de crecimiento y se utilizan para el aislamiento de microorganismos poco exigentes. Es decir, aquellos microorganismos no fastidiosos, digamos. O sea, por ejemplo, un agar nutritivo. También el agar nutritivo es un agar bastante económico, común, que se utiliza, se lo compra, digamos, y consigue, que tiene pocos componentes, por eso es económico. Tiene glucosa, tiene tripteína, y extracto de levadura y cloruro de sodio. Digamos, nada más, y bueno, y el agar como agente solidificante, porque es un agar, pues ya también viene caldo nutritivo, cuando no tiene el agente solidificante, digamos. Tenemos también lo que son medios enriquecidos, que son medios a los que se le adicionan componentes como sangre, leche, o sea, la sangre, como les decía, algunos microorganismos que son patógenos de los humanos y animales, para poder desarrollarse al ser fastidioso, se le agrega sangre, digamos, que es de donde proviene el microorganismo. También, por ejemplo, para las lactobacterias, ahí vi uno de los grupos, las lactobacterias, digamos, o les lactobacterias, que, bueno, necesitan, digamos, de leche, digamos, para poder desarrollarse, digamos. Y la yema de huevo también, digamos, puede ser un agregado a un medio de cultivo enriquecido para poder hacer crecimiento, digamos, de algunos microorganismos. Bueno, acá, por ejemplo, agar sangre, digamos, que se utiliza en la bacteriología clínica. Tenemos también medio de enriquecimiento que contiene los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, entre ellos algunos de los más exigentes. Es decir, en este caso, a diferencia del enriquecido y el medio de enriquecimiento, o sea, el enriquecido porque le agregamos un componente que permite el crecimiento o sea, permite al adicionarle el componente, digamos, sangre, leche, huevo, o algún otro componente más, como por ejemplo, puede ser, digamos, el agar papa, digamos, aunque ese también forma parte de otro tipo de medio natural, se logra, digamos, el crecimiento de bacterias. Bueno, y el de enriquecimiento ya se permite el libre, digamos, competencia entre bacterias, entonces permite el crecimiento de una amplia variedad, digamos, de las mismas.
medios naturales, como les decía también, el agar papa, el agar zanahoria. ¿Por qué? Porque se utiliza papa, se utiliza la zanahoria, bueno, o el agar miel, que le había nombrado anteriormente, bueno, a eso se debe su nombre, digamos, que se utilizan estos componentes naturales. El medio base mineral, el que aporta los nutrientes inorgánicos necesarios para el desarrollo de los microorganismos. Es decir, no aporta, digamos, por ahí tanto, o sea, tiene los nutrientes minerales mínimos, pero muchas veces, digamos, las bacterias necesitan tener también la fuente de carbono, fuente de nitrógeno, fuente de energía. Entonces, muchas veces este medio base mineral es únicamente para una mantención del microorganismo, digamos, para que se mantenga las propiedades osmóticas. Es decir, mantener la estabilidad osmótica del microorganismo. Si bien tiene la pared celular, muchas veces también hay microbios que si se los coloca, digamos, en un medio que carece de sal, digamos, algún microorganismo, puede ser de que no se pueda mantener, digamos, durante mucho tiempo. Aunque, como les digo, no va a tener mucho problema digamos, por la falta de mineral, porque tiene la pared microbiana que lo protege, digamos, la pared bacteriana, pero bueno, muchas veces el medio base mineral permite que que la mayor cantidad de microbios, si es que por ahí tienen dañada o algo la pared, ya que están a veces recuperados los microbios de pónganle, digamos, de alguna muestra intestinal, pónganle de materia fecal o de lo que sea. Muchas veces, cuando se quiere hacer el cultivo de los microbios, algunos están dañados. Entonces, si se los pone en agua pura, digamos, ¿qué pasa? O sea, los solutos tienden, como saben, a salir donde el agua tiende a entrar, donde hay mayor concentración de soluto. Entonces revientan las células, o sea, para decirlo de una forma. Entonces, por eso, digamos, muchas veces se utiliza como medio de mantención, el medio base mineral. Bueno, según su finalidad, digamos, o sea, tenemos medios aquellos que son selectivos y medios diferenciales. Primero, el medio selectivo, digamos, permite el crecimiento de un grupo de microorganismos, de una muestra, inhibiendo al resto, a través de la adición de diversas sustancias, como el cloruro de sodio, sales biliares, colorantes, etc. Bien, estos ejemplos, digamos, o sea, tenemos el agar Salmonella shigella, agar manitol salado, o sea, más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de estos medios de cultivo. Y, o sea, mostrarles, digamos, cómo ya vienen preparados, porque ustedes por ahí ven el nombre, Salmonella shigella, agar manitol salado, y por ahí no se lo van a imaginar, digamos, hasta que, por ejemplo, si les podríamos mostrar en el laboratorio el frasco donde proviene ese medio de cultivo, y para que vean la composición. Como todo, digamos, tiene una receta, tiene una forma correcta de utilizarlo ese medio de cultivo. O sea, tiene el manual cada medio de cultivo viene con su manual de instrucciones, digamos, para que ustedes o la persona que vaya a trabajar en el laboratorio no cometa, no lo mal utilice, digamos, el medio de cultivo. Entonces, todos los medios de cultivo vienen con una receta, su forma de utilizarlo, el principio que tiene, digamos, para lograr la finalidad de, en este caso, ser selectivo. Y muchos de los factores que alteran, o sea, muchos de los factores que hacen que ese medio sea selectivo, es decir, que pueda crecer solo un grupo de bacterias y no otro, son, por ejemplo, el pH,
o sea, hay pHs más ácidos que permiten el crecimiento de un grupo bacteriano, pH más alcalinos que permiten el crecimiento de otro grupo bacterianos. Entonces, el pH influye. La temperatura también influye, digamos, podemos seleccionar aquellas bacterias que son mesófilas, como les había nombrado, es decir, que se pueden desarrollar a una temperatura más o menos de 30 a 37 grados, o sea, son considerados mesófilos. Termófilos, aquellos que ya se desarrollan allá a temperaturas más altas, como por ejemplo 45 grados. Los psicrófilos, que se desarrollan a temperaturas más bajas, digamos, inclusive se pueden desarrollar a temperaturas de refrigeración. Muchas veces cuando está contaminado un alimento o está contaminado una muestra, digamos, pensamos de que si lo colocamos en heladera no van a crecer, digamos, los microorganismos, o van a crecer en menor cantidad. Bueno, por ejemplo, hay bacterias, digamos, que son patógenas que pueden desarrollarse, digamos, a baja temperatura, como ser Listeria monocytogenes, que le había nombrado en la clase anterior, que es un patógeno de alimentos. Bueno, se desarrolla, digamos, en heladera, es decir, que si, por ejemplo, está presente en casi todos los alimentos, Listeria, digamos, y es algo muy común, una bacteria que inclusive los médicos la estudian porque en las embarazadas puede provocarles, digamos, que no puedan, que no puedan, digamos, o abortos, digamos, pueden provocar. Entonces, ¿cómo se llama? El médico, la ginecóloga, el ginecólogo le pide, digamos, muchas veces estudio de listeria, digamos. Entonces, es un patógeno que está, puede estar presente, digamos, está presente en casi todo, no hay casi alimento en el cual no se pueda aislar. Con eso les quería decir eso. Entonces, a veces, si hay contaminación cruzada, digamos, de una cosa con la otra, por ejemplo, de verdura, bueno, no solo listeria, sino otra. Si, por ejemplo, donde se cortó la carne cruda, después corto las verduras, que las como crudas, por ejemplo, la lechuga, entonces el tomate, entonces después, o sea, tengo alguna colitis, alguna eh, o sea, si tengo la suerte que no es una cepa patógena, digamos, o que me puede provocar algo más grave, una colitis ya que tenga que ser hospitalizado, o sea, si tengo la suerte, bueno, no pasa nada, digamos. Una colitis ya está, digamos, me recupero. Pero muchas veces, bueno, puede tener un problema mayor, digamos. Entonces, bueno, eso se llaman psicrófilos, esos microorganismos que crecen a baja temperatura. Alteraciones osmóticas. Eso se logra, digamos, con el agregado, bueno, del cloruro de sodio. Muchos de los prácticos van a ver que tienen, digamos, que dice en solución salina. Esa solución salina es cloruro de sodio al 0,85%, digamos. Entonces, de esta forma, no se alteran las propiedades osmóticas. Si yo tengo una bacteria que proviene de un medio muy salino, si yo la aislé, por ejemplo, de las salinas o de algún alimento que tiene alta concentración de sal, o fue aislada por ejemplo, del océano, como que también les nombré en la clase pasada eh, a Vibrio, digamos, que su ambiente natural es el océano, en la sal, digamos. Entonces, para poder a esa bacteria que mantenga las propiedades osmóticas, se utiliza, digamos, el cloruro de sodio. También, bueno, o sea, se puede utilizar cuando tenga alta concentración de azúcar, también, por ejemplo, la glucosa, digamos. O sea, cuando se proviene de algún alimento como la miel, digamos, son osmófilas, se denominan a las levaduras que están presentes o las bacterias u otros microbios como hongos, son osmófilos, es decir, son aquellos que pueden crecer en alta concentración de azúcar. Ustedes saben que la miel o sea, tiene bacterias que están latentes, están presentes, digamos, pero
si aumenta lo que se denomina la actividad agua, es decir, se hidrata, digamos, por alguna razón, si esa miel, por ejemplo, fue rebajada, adulterada, ya agregándole agua o agregándole azúcar, digamos, y calentándola, o sea, a veces no tiene la misma, o fue almacenada de una forma deficiente, digamos, entonces de esa forma empieza a ganar contenido acuoso, digamos, de agua. Entonces pueden ya desarrollarse algunas bacterias, levaduras o mohos, que son osmófilos y muchas veces estaban presentes, ya sea en el alimento o son fuentes de contaminación externa, digamos. Entonces, bueno, es también una de las formas la alteración osmótica, digamos, ya sea por alta concentración de azúcares o sal, para lograr una finalidad de selectividad de un grupo bacteriano y no de otro, de un grupo de microorganismos y no de otro. Otra cosa, el ajuste de la tensión de oxígeno. El ajuste de la tensión de oxígeno, también había muchas bacterias, digamos, que no se lograban aislar, eran consideradas fastidiosas. Ahí le puse un ejemplo, Campylobacter jejuni, la bacteria que crece en el jejunum ileum, que también es un patógeno que puede estar presente en los alimentos. En este caso no la lograban aislar hasta más o menos la década de los 80 y no la lograban aislar para su estudio. Entonces, hasta que un investigador se dio cuenta de que una de las formas de poder aislarla era que se disminuya la tensión de oxígeno del medio de cultivo y se aumente la de dióxido de carbono, digamos. A eso se le llama un microorganismo microaerófilo. También las lactobacterias son microaerófilos. O sea, en el práctico vamos a ver, digamos, cómo se logra esa microaerofilia, es decir, disminuir el oxígeno y que aumente el dióxido de carbono para que se pueda desarrollar el microorganismo. En este caso, en el laboratorio, tenemos una jarra de anaerobiosis que se denomina, y se utilizan compuestos sustancias, digamos, inorgánicas que eliminan, digamos, el oxígeno. Bueno, una forma casera de hacerlo eso, que también lo hacemos muchas veces en el laboratorio, es utilizar una vela, digamos, ya, la jarra de anaerobiosis, o antes sabían venir, digamos, lo que son unos tarros de leche, o también podemos utilizar unos frascos esos grandes, digamos, donde cuando van al almacén o cuando vamos a hacer alguna compra, a comprar picles o comprar esos ajíes, ven esos frascos grandotes con tapa rosca, digamos, hermética. Se pueden colocar las placas de Petri ahí adentro, se coloca una velita, ya sea dentro, bueno, del frasco, de las cajas de anaerobiosis o los tarros esos de leche nido con tapa hermética, creo que ya no vienen. Se coloca la vela, se consume el oxígeno y se apaga la vela porque se consume todo el oxígeno. Como saben, para que haya combustión tiene que haber el oxígeno, entonces se apaga y de esta forma queda sellado y con baja concentración de oxígeno y alta de dióxido de carbono. Esa es una forma de lograr la microaerofilia para cultivo de lactobacteria y, bueno, en este caso, Campylobacter jejuni. Bueno, ese medio entonces selectivo, o sea, se logra la selectividad con todos esos factores, digamos, ambientales. Ahora el medio diferencial permite la diferenciación de reacciones químicas de la actividad metabólica que ocurren durante el crecimiento. Se ponen en evidencia mediante el agregado de un indicador que es generalmente un colorante. Los medios diferenciales son muy útiles para distinguir especies bacterianas porque unas realizan la reacción en particular y otras no. Bueno, acá, digamos, ya a diferencia del anterior, hay el agregado de un colorante, digamos, como les dice. Un indicador que es generalmente un colorante. Entonces, ya acá puedo diferenciar, digamos,
como les decía, digamos, incluso una especie bacteriana puede ser diferenciada en este medio. Acá les puse el ejemplo del medio eosin azul de metileno, digamos, agar eosina azul de metileno o EMB. En este caso tiene peptona, el medio tiene lactosa, o sea, tiene peptona para los aportes de fuente de nitrógeno, tiene la lactosa, ya que las enterobacterias tienen preferencia por la lactosa, apetencia. Escherichia coli también, como es enterobacteria, es un azúcar, digamos, que la utiliza. Hay otras bacterias que no la utilizan, entonces por eso, digamos, se le coloca al medio de cultivo. Bueno, tiene fosfato dipotásico para lograr, digamos, la correcta tensión osmótica del medio de cultivo. Tiene el colorante eosina y azul de metileno, que en su conjunto, digamos, ayudan a inhibir el crecimiento de biota gram positiva y de gram negativa que sean fastidiosas. Es decir, aquellas que yo les comentaba que son de difícil cultivo. Es decir, como tiene peptona, tiene lactosa, es un medio rico. Entonces, por ahí van a crecer bacterias que son de difícil cultivo. Entonces, por eso tienen la eosina y el azul de metileno, que inhiben toda esa biota fastidiosa, digamos, y permiten el crecimiento de de las enterobacterias y de E. coli en particular, que crecen, digamos, en mayor medida. Y bueno, como tiene el agente solidificante y tiene, bueno, el agua destilada, que tiene que estar todo disuelto, digamos, en agua destilada. Bueno, después se esteriliza, se autoclava, digamos, en medio de cultivo, y se lo siembra, bueno, en las placas de Petri. Se hace la siembra utilizando el asa de platino, digamos, en rulo, en este caso, o en anillo, que es lo mismo, y se observa, digamos, las 24 o 48 horas. Bueno, ahí pueden observar, digamos, un brillo metalizado, que en ese caso es muy característico de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque se forman unos puentes entre, digamos, es tan fuerte la fermentación de la lactosa que produce Escherichia coli, que se producen puentes, digamos, entre lo que es los colorantes eosina y azul de metileno, de unión, y de esa forma es que se da ese brillo metálico, digamos. Entonces, por eso es un medio diferencial, porque podemos diferenciar, digamos, grupos bacterianos como enterobacterias, que son los que crecen, y si tiene brillo metalizado es porque es Escherichia coli. Después tenemos aquellos medios que se denominan generales, que permiten el crecimiento de la mayoría de los microorganismos aerobios y facultativos. Por ejemplo, el agar sangre. Después tenemos el medio de transporte, que son medios que permiten mantener la viabilidad de los microorganismos de una muestra clínica durante un tiempo prudencial hasta llegar al laboratorio y ser analizados. También muchas veces hay componentes cuando queremos hacer un análisis de agua, hay protocolos, quiero decir, que, por ejemplo, yo cuando tomo una muestra de agua clorada, digamos, para hacer un estudio de la microbiología de esa agua, de la biota, si es que hay presente, en teoría, si es agua potabilizada, no tiene que haber microbiota. O sea, no tiene que haber, o una concentración de microbios que no sea que no sean perjudicial para los consumidores. O directamente, si hay un patógeno, una cepa patogénica, directamente ya no se puede considerar agua potable. Entonces, ¿cómo se hace? Se tienen que tomar la muestra en un protocolo, en un frasco que ya viene preparado, se lo puede comprar comercialmente, y tiene en su interior el tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio descloriza el agua, digamos. Entonces, el cloro deja de servir, digamos, como agente que habíamos visto desinfectante. Habíamos visto en la clase pasada, digamos.
Entonces, de esta manera no se destruye la muestra hasta que yo la llevo al laboratorio y puedo analizar, digamos, el contenido bacteriológico que tiene esa muestra. Entonces, de esa forma, ya viene ese protocolo, digamos, que tiene que tener una cantidad de tiosulfato de sodio, ese en polvo, digamos, ese frasco, y yo cuántos mililitros de muestra puedo tomar, y de esta forma para desclorar el agua, digamos, para hacer este estudio. Bien, en cuanto a la preparación de medios de cultivo, también, bueno, eso quería que vean en los videos, que por ahí les va a ser más visual, digamos, ver digamos, cómo se prepara, cómo pesan, digamos, en los medios. Eh, el material de vidrio, digamos, cómo se prepara. Bueno, eso por ahí lo íbamos a hacer nosotros en el laboratorio presencial, digamos, hacer toda la preparación del material, digamos, que no se debe agregar agua, digamos, también es un tips, digamos, importante que tienen que tener en cuenta, que por ahí preparen los Erlen Meyer con los medios de cultivo en su interior, no tienen que sobrepasar más del 2/3 de la capacidad, porque a veces cuando lo llevamos al autoclave y generalmente no hierve, digamos, por las presiones altas que tenemos en el interior, no hierven los líquidos, alcanzan, sí, unas temperaturas altas de 121 grados centígrados, pero muchas veces cuando muy bruscamente digamos, cuando se llega ya a los 15, cuando se finalizó, digamos, la esterilización, recuerdan que teníamos la espita, digamos, que es la que permitía abrir y cerrar, digamos, lo que sería la salida o entrada de aire, digamos, del autoclave. ¿Se acuerdan que era como la olla a presión, digamos? La olla a presión, o sea, cuando se quiere, cuando se termina, digamos, de preparar el alimento, o sea, se la deja que se enfríe ahí, y recién, digamos, se abren los tornillos que puedan tener la olla a presión, o un solo tornillo grande. Bueno, en el autoclave lo mismo. O sea, hay que dejarlo ahí hasta que se enfríe, digamos, primero, y recién, digamos, abrir lo que sería la espita, que es el paso de que cuando estábamos haciendo el purgado de ese autoclave, es decir, que salga todo el aire, digamos, que tenga en su interior y quede únicamente vapor sobrecalentado, porque el vapor, el agua es mejor conductor que si hubiera aire, digamos, muchas veces en todo el interior del autoclave no se logra una temperatura de 121 grados centígrados. Entonces, si muchas veces cuando nosotros abrimos antes de tiempo la espita, hierven todos los líquidos. Entonces, bueno, eso pues, muchas veces no se debe llegar a 2/3 de la capacidad porque rebalsa todo, digamos. Todos los tapones saltan, entonces si son tapones de algodón, entonces por eso, digamos, todos los recipientes se deben dejar a esa capacidad, su utilización. Algunas fuentes de error, digamos, volumen incorrecto de agua, el agua corriente con impurezas, que tiene exceso de cloro, digamos, el agua, y acá en Jujuy sabemos que le ponen bastante cloro, digamos. También, digamos, un balance, o sea, las balanzas que no están bien calibradas, o sea, temperaturas, esterilización a temperaturas elevadas, a tiempos largos, puede deteriorar algunos constituyentes, si tiene azúcares, por ejemplo, el medio de cultivo, fuentes de carbono que se pueden caramelizar, digamos, entonces, respetar los tiempos de esterilización. Muchas veces algunas azúcares hay que filtrarlas para lograr esterilizarlas y no autoclavar, digamos, para que no caramelicen, para que no se destruyan. Entonces también los residuos adheridos al vidrio, como el detergente, pueden inhibir algunos microorganismos, así que no está bien enjuagado ese material de vidrio. Bueno, algunos tips, digamos, del laboratorio para evitar, digamos, errores o del crecimiento
o de no sabemos por qué no crece ningún microbio, entonces muchas veces por esto. Bueno, acá algunos conceptos, digamos que ya algunos se los venía nombrando, del trabajo en microbiología, qué es lo que es una colonia, acá tienen la foto, y bueno, por eso les nombraba Koch, digamos, cómo hacía los aislamientos cuando tenía las papas, digamos, hervidas, cortadas con cuchillo estéril. Él observaba más o menos así como observan en el agar, pero en la papa. Entonces después él tocaba un sector, digamos, con una puntita, digamos, tocaba con una punta de platino y sembraba en otra papa, digamos, que le ponía la campana para que no se le contamine. Y así de esa forma lo hacía varias veces, hasta que lograba tener, digamos, un cultivo puro, digamos. El inóculo, digamos, es la porción de material que se transfiere a un medio para el crecimiento de microorganismos presentes. Bueno, él primero inoculaba, digamos, ya lo que, por ejemplo, él quería aislar, digamos, bacterias de algún tejido contaminado, por ejemplo, animal, o sea, tejido, por ejemplo, pulmonar, de, que esté presente, digamos, las bacterias, digamos, micobacterias, en este caso si era de tuberculosis, entonces, bueno, él tenía que repicar, digamos, o sea, hacer un inóculo. Primero, digamos, obtenía del tejido de él, que estaba contaminado, hacía un inóculo y lo pasaba, digamos, ya sea medio líquido o si quería reproducirlo primero en cantidad, y después en medio agar, cuando ya quería hacer el aislamiento para obtener un cultivo axénico. Y la siembra, digamos, ¿qué es lo que es la siembra? Es el acto de transferir o colocar un inóculo a un medio de cultivo. Como bien dice, digamos, está bastante claro, que es un cultivo puro, es un cultivo que contiene un único tipo de microorganismo, comparten características fisiológicas, metabólicas y tintoriales idénticas. ¿Qué es lo que es pasaje o repique? Una transferencia de un cultivo puro a un medio de cultivo nuevo. Eso es lo que yo le decía, que él hacía sucesivos repiques, digamos. O sea, por ejemplo, él tenía una placa así con un montón de colonias diferentes, digamos, de colores. A simple vista podemos ver que hay diferentes especies de microorganismos en esa placa de Petri. Por ejemplo, yo tomé una muestra, digamos, de una muestra ambiental, digamos, de suelo, la hice crecer en un medio de cultivo de enriquecimiento, es decir, aquel que permite la libre competencia entre todos los microorganismos que pueden estar presentes. Acá posiblemente tengo más microbios, si es una muestra de suelo, nada más de que simplemente no tienen los nutrientes que por ahí necesitarían ellos, entonces quedan inhibidos y no crecen. Y crecen por ahí los que sí están a los que sí se les está aportando los nutrientes para su crecimiento. Entonces, tengo, digamos, lo que es esta placa de Petri, con todos los tipos de bacterianos, digamos. Con una ansa puedo tomar, digamos, en punta, digamos, generalmente, se toma, digamos, una partecita, se toca apenas, digamos, una de esas bacterias y se hace lo que se llama pasaje o repique, digamos, a otra placa de Petri, digamos, y se siembra, digamos, como ven acá en la placa, que ya lo vamos a ver en otro práctico, digamos, se hace estrías, que son lo que se llama por agotamiento. Entonces se va raspando, se va así rayando la placa de Petri y voy a las 24, a veces a las 12 horas, sé que son de crecimiento muy rápido, 12, 24 horas, observo, digamos, y vuelvo a tocar, digamos, a colonia y hago otro repique en otra placa de Petri. Entonces, así de esta forma es que se obtiene, digamos, el cultivo puro. Y ya, bueno, el aislamiento, siembra que permite sembrar microorganismos de cultivo mixtos y obtener colonias aisladas. Bueno, es lo que les decía, digamos, bueno, en este caso, cómo se hace, digamos, el aislamiento a partir digamos, de un cultivo mixto. Bueno, eso sería, digamos,
para la presentación. ¿Tienen alguna duda? Espero que no se hayan dormido. Profe, vamos a tener entonces un trabajo práctico para presentar la semana que viene, también el miércoles a la Ah, noche. sí, Así sí, es. sí. Ahora también se lo subo, digamos, al aula virtual. Acá están las preguntas. En este caso son preguntas disparadoras, no detonantes. Bueno, ¿no tienen dudas entonces? Acá no, profe. Presentamos las dos preguntas, dos apartados de preguntas detonantes el próximo miércoles a la noche o son con plazos diferentes. Eh, no sé, Gustavo, ¿estás? Hola Pepe, sí, acá estoy. Las Eh, preguntas sí, detonantes, ¿sí? yo le estaba diciendo a los chicos ayer en el grupo del WhatsApp, que me estaba diciendo, creo que era vos, Nico, que le demos el plazo hasta el día, hasta el próximo día de práctica, pero a última hora. O sea, de miércoles a miércoles, pero el miércoles a las 24 horas. ¿Me explico? No el O sea, 24 a las 0 horas, sino hasta el miércoles inclusive para entregar el claro. trabajo. No, sí tienen hasta hoy a la noche para entregarla. Sí, sí, por eso, o sea, estaba programado así. Sí, Y bueno, yo creo que sería el plazo prudencial, porque no veo que no son muchas, porque son preguntas detonantes, en base a lo, a ver, la ¿qué mía es puede, disparadora. claro, o sea, disparadoras o detonantes? En el caso de las preguntas, yo les quería aclarar un poquito por las dudas, que son preguntas que se hacen o que nosotros realizamos para que ustedes puedan entender los contenidos que se están impartiendo. Como le había dicho yo en un comienzo, tanto la teoría como la parte práctica son cosas básicas que nosotros les damos, pero el grado de profundidad y el grado de conocimiento que ustedes puedan adquirir en cada uno de los temas que se está impartiendo va a depender de ustedes. Por eso le estamos dando estas preguntas detonantes o disparadoras, así ustedes pueden buscar información acerca de la temática y ver cuál es la importancia que tiene cada uno, en este caso de los prácticos y la importancia de los teóricos. Entonces, el grado de profundidad que se pueda observar o se pueda evaluar de cierta manera, si bien no es una evaluación lo que hacemos nosotros, sino que le hacemos una devolución del trabajo de ustedes, no ponemos nota, a eso me refiero, solamente cuando hagamos la evaluación escrita, pero justamente, o sea, es una ayuda que nosotros les damos para que ustedes puedan profundizar en cada uno de los temas. Entonces, con estas preguntitas, ustedes le va a servir como una guía para que puedan ver ciertos temas que, si bien nosotros los damos como cosa básica, es necesario que ustedes lo vean con un poquito más de profundidad para que puedan entender el tema. Porque no nos va, digamos, fíjense ustedes, no sé si ya pudieron acceder al libro de microbiología, que es Biología de los Microorganismos, que es un libro bastante intenso, bastante amplio. Entonces nosotros le estamos dando ciertos conocimientos que son básicos, que después va a depender de ustedes de poder acceder al resto del conocimiento, ciertas aplicaciones. Bueno, Pepe le estaba dando algunas cositas o algunos tips con respecto a la parte práctica. Pero en los libros, así también en la parte teórica, van a encontrar ciertas cositas que no lo damos, pero que están relacionados con los temas que nosotros estamos impartiendo. Entonces,
es necesario que ustedes puedan ver esas características, si bien nosotros no lo vamos a ver en forma presencial, o no se lo vamos a dar en forma presencial. Bueno, ahí le está mostrando Pepe lo que es un medio de cultivo, el EMB. ¿Cuáles son las Eso. características? ¿Cuáles son las características? Si bien nosotros le estamos dando la clasificación general, hay ciertas particularidades que tienen cada uno de los medios de cultivo que hacen a su diferenciación. Por lo tanto, son utilizados para ciertos grupos microbianos y no son utilizados para otros grupos, en este caso bacterianos. La mayoría de estos medios de cultivo que lo está mostrando Pepe solamente son para bacterias, pero ¿qué pasa con un virus? ¿Se utiliza un medio de cultivo o no se utiliza? ¿Qué pasa con un parásito? ¿Se utiliza o no se utiliza? Para un alga, ¿se utiliza o no se utiliza? Bueno, eso es lo que quiero que ustedes vean y empiecen a tomar criterio con respecto al el estudio que se hace en cada uno de los microorganismos que estamos abocados en esta materia. Entonces, por eso nosotros quería aclarar eso con esto de las preguntas detonantes, para que vayan viendo, ustedes vayan profundizando el tema a medida que vayamos avanzando con el dictado de la asignatura. Así que, bueno, bien digo esto, para que ustedes lo tengan en cuenta de ahora en más en cada una de estas devoluciones que nosotros les vamos a hacer cuando ustedes presenten la respuesta a estas preguntas detonantes, y ahí vemos nosotros el grado de profundidad que ustedes van a tener con respecto a la materia. Entonces ahí vemos el compromiso, vemos la cuestión de si están entendiendo o no están entendiendo la asignatura, si van concatenando los contenidos a medida que avanzamos con la asignatura. O sea, lo hemos organizado de forma tal de que ustedes puedan ir avanzando en el tiempo y vayan relacionando contenidos, no solamente entre la parte práctica, sino también entre la parte práctica y la parte teórica. Entonces así vamos a ir avanzando con la asignatura hasta llegar al primer parcial y al segundo parcial. Entonces es preferible, o nosotros lo queríamos hacer así, para que ustedes puedan ir avanzando en forma progresiva y no se llenen de información, que es lo que ocurre en esta época de pandemia, cuando, bueno, mira, yo me meto acá al aula virtual, me meto en la clase de teoría o en la clase práctica, lo dejo ahí que esté prendido mi presencia, pero después me duermo. Entonces, lo que buscamos es que no solamente no ocurra esto, sino que ustedes vean alguna información o les llame a la atención algunos contenidos, que puede ser que no les llame no le den mucha bolilla porque no le gusta la microbiología, que puede suceder, pero tratamos de hacer nosotros la mejor manera para que ustedes puedan entender la asignatura. Es una materia, como les decía en un comienzo, troncal dentro de la carrera de licenciatura en biología. Entonces no solamente ven lo macro, sino que también deben ver lo micro. Así que tengan en cuenta esto de ahora en más, chicos. Eso era. Bien, buenísimo, quedó más que claro. Las dos terminan Entiendo, entonces. sí, entiendo que todos ahora son subidas en grupos, ¿sí? O Sí, sea, sí, no. todas Sí. las actividades, justamente porque queremos que ustedes como grupo empiecen a discutir ciertos temas, empiecen a ver, y es más, se ayudan entre ustedes a estudiar la asignatura. Entonces, si se puede hacer en grupo, mucho mejor. Y póngale nombre al grupo, así los diferenciamos. Vi dos Exactamente. nombres, Lactobacillus y 616. Ah, bueno. Falta el resto, digamos. Más fácil para identificarlos, digo. Ah, para más fácil, sí. Después, digamos, también, o sea, con las preguntas, hacíamos un ejercicio de los informes, digamos, que presentaban de laboratorio, si hubiera habido presencialidad, o si más adelante hay, digamos, presentan los informes y cada informe, digamos, nosotros le hacemos devolución y, bueno, si es que lo tienen que rehacer, entonces es como un ejercicio también que ayuda, digamos, a mantener lo que decía Gustavo de la comunicación, digamos, con nosotros sepamos el conocimiento, si es que qué dificultades tienen, digamos, en cuál tema, entonces
nosotros al corregírselos y hacerle la devolución, digamos, con un costadito, acá yo, por ejemplo, revisar, pones, y todo lo que yo escriba, digamos, después que puedo poner comentarios, digamos, con un costadito, entonces todo le sirve, digamos, a ustedes. Eso con los informes, digamos, que hacíamos, y bueno, con los cuestionarios también, yo voy a hacer lo mismo, digamos. Y, ¿qué otra cosa más les quería decir? Eh, bueno, que eso, que ayudaba, digamos, a hacer un mejor seguimiento y también que eso, que vayan practicando también para las tesinas, digamos. Ya saben de que en toda la carrera, digamos, se tienen que acostumbrar a que alguien por ahí les haga observación. Ustedes mismos pueden hacer alguna observación, digamos, si notaron que por ahí algo me equivoqué, digamos, o alguna cosa, entonces también eso forma parte, digamos, de, la, de lo que es, digamos, evaluación, digamos, entonces, sentido crítico de qué es lo que, o sea, mirar la microbiología desde un punto de vista crítico, crítico de construcción también de conocimiento, ¿no? Crítico destructivo, ¿no? O sea, todas las observaciones que yo les pueda hacer siempre son para construir. Si ustedes ven que algo que yo les estoy refutando, ustedes encuentran algo que leen por allá, un trabajo, un paper, todo el tiempo se está actualizando esto. Entonces, si ustedes ven algo, pueden, digamos, también tienen derecho a réplica, digamos, decir, no, esto yo lo vi que tal cosa, digamos, entonces, bueno, por eso, digamos, ustedes también tienen derecho a réplica, a buscar, yo ahí les subí bibliografía, pero pueden buscar otra, en papers, digamos, que son los trabajos científicos que salen, digamos, constantemente. Entonces, bueno, ese es, digamos, como el espíritu de esto, digamos, de los cuestionarios. Así que bueno, ahora Buenísimo. en un rato se Si los puede mando. haber una devolución, en todo caso, hablada en una videoconferencia como esto, por mí me Nicolás, parece mucho más rica. Si sí, no, todo mira, bien con la escrita. Nicolás, Ajá, puede ser. Nicolás, sí, Nicolás, no sé si ustedes se pusieron a ver la planificación de la materia, pero ahí en el cronograma de actividades está previsto realizar este tipo de devolución a través de un plenario, en realidad, con las observaciones que nosotros vemos en cada uno de los grupos. O sea, ahí vamos a ver cuáles son las dificultades o qué dificultades han tenido ustedes o qué beneficios han obtenido con este sistema de aprendizaje. Bueno, todos estamos aprendiendo en esta etapa, digamos, tanto el año pasado como este año seguimos aprendiendo nosotros de este sistema de la virtualidad, en donde tratamos de ser lo más coherente posible, de forma tal de que, si bien esta materia necesita sí o sí una parte práctica, tratamos de que sea lo más didáctico posible, de forma tal de que ustedes lo puedan entender, si bien no en la presencialidad, pero a través de imágenes o a través de la explicación que tratamos de darles nosotros a través de estas charlas virtuales. De más está decir que en el caso de lo que yo te decía, de que existe en el cronograma una actividad que no sabemos si lo vamos a hacer en forma presencial o no, porque no sabemos cómo va a avanzar esta pandemia. Está previsto realizar entre el mes de junio, mayo y junio, la presencialidad. Pero si no se puede hacer la presencialidad, lo vamos a tratar de hacer en formas de plenarios a través de este sistema, de forma tal de que ustedes puedan tener esa devolución que me estás pidiendo en base a lo que nosotros vayamos observando con las actividades que vamos planteando y la respuesta que obtenemos de ustedes a esas incógnitas que nosotros colocamos. Entonces, de esa manera, yo creo que va a ser mucho más fructífero tener este tipo de, de, de charla, digamos, para que podamos tener ese feedback con ustedes, ¿no? No solamente de nosotros para con ustedes, sino ustedes para con nosotros, es decir, no solamente este, evaluarlos dentro del conocimiento de la asignatura, sino que también que ustedes nos evalúen como
como profesor en esta virtualidad. Por eso digo que también nosotros seguimos aprendiendo con respecto a esta sistemática de la virtualidad que hoy nos toca vivir por la pandemia. Bien, si quieren dejar de grabar, para que no se le haga tan largo a los que vean el video después. No sé. Por otro lado, a mí me gusta mucho más la modalidad esta constructiva de trabajo práctico y que la